2 horas duró la atención emergente de la paciente con coronavirus que fue ingresada al Hospital del Seguro Social de Babahoyo y que durante la madrugada de este sábado 14 de marzo murió en el Centro Médico del Guasmo en Guayaquil. Desde el 5 de marzo, Carmen fue diagnosticada con COVID-19 y pese a estar dentro del aislamiento, sus familiares reclaman que la atención que recibía no fue la necesaria. Pedro Orellana, quien es el encargado de proveer alimentos a los aislados, declaró este sábado que la paciente estaba sola en casa y mediante un mensaje se enteraron de la complicación en su salud. Mi tía se muere, escribió una de las sobrinas, a las que enseguida enviaron la ambulancia para llevarla al IES. Lastimosamente, fue tarde. Ella estuvo abandonada en la casa todo ese tiempo, mencionan. Por otro lado, los familiares son enfáticos en rechazar las medidas del Ministerio de Salud al tener a los pacientes negativos en aislamiento junto con los positivos. 8:39, avanzamos, señoras y señores, en este afán de Pichincha Universal, y yo creo que de todos los medios, ¿no, Licenia? Este afán de concienciar, fundamentalmente concienciar a la ciudadanía. Esto no es broma. Para mucha gente... No hay que tomarlo a la ligera. Hay que tomarle a la ligera. Hay medidas que se han dispuesto y hay medidas que hay que respetarlas. Hay que respetarlas, extremar el asunto de la higiene, del contacto personal, porque evidentemente si ya el virus comenzó a circular en comunidad, créanme, amigas y amigos, que la cosa se torna muy grave. Está con nosotros el señor Pedro Orellana, familiar de las personas que fallecieron por el coronavirus en el Ecuador. Ha hecho denuncias realmente graves. El señor Orellana lo pude ver en las redes sociales este fin de semana. ¿Cómo se dieron entonces, para hacer recoger una suerte de testimonio, cómo se dio el tratamiento de estos primeros casos? ¿Cómo se manejó? Es la palabra correcta, Liceña. El tratamiento de los primeros casos de coronavirus en Ecuador. Señor Orellana, qué gusto saludarle. Muy buenos días. Nuestras condolencias también. Exactamente, y ayúdenos a informar a la ciudadanía, porque su testimonio seguramente es muy valioso para lo que tenemos que hacer los ecuatorianos. Le escuchamos. Muy buenos días. Yo realmente los escucho entrecortados. No sé si usted me escucha bien. Le estamos escuchando bien. Siga adelante, por favor. Ya, sí me escuchan bien, ¿no? Sí. Encantadísimo. Le decíamos, señor Orellana, le pedíamos que nos cuente cómo se manejaron estos primeros casos, el caso de la paciente denominada paciente cero, que fue la primera, y posteriormente el de su hermana. Cuéntenos cómo se manejaron. Cronológicamente, doña Bella Lamilla Rodríguez, la portadora 1, la portadora 0, como quieran llamarse, entró al país el 14 de febrero. Ella ya venía con síntomas de escalofrío y fiebre en el avión. 10 horas de vuelo, sin que nadie en la aerolínea la atienda, y llegó de esa manera a Guayaquil, donde la estaban esperando sus familiares. Directamente a Babahoyo, a la casa cenaria a descansar. Al día siguiente la familia le hace un pequeño homenaje o recibimiento. Esta es una familia numerosa, Babahoyo. Se reúne muchísima gente alrededor de ella ya muy enferma. A los tres días comienza a sentir dolor de cabeza, estado febril mucho más intenso. La familia se preocupa de eso y llevan, primero que estuvo acá en el Seguro Social por 2 veces, un día en la mañana y ese mismo día en la noche. Doña Bella también visitó un cardiólogo de la localidad por una hipotensión que se le había manifestado en su organismo. El cardiólogo no encontró absolutamente nada negativo en su corazón. Y las familiares, con fecha sábado 22 de febrero, es decir, 8 días después, que llegó doña Bella acá al Ecuador, fue trasladada directamente a la clínica Alcibar de Guayaquil. La señora jamás salió de Babahoyo a ningún otro sitio. Su itinerario fue Madrid,
Guayaquil, Babahoyo, Guayaquil a la clínica Alcibar. Ellos allá hicieron un tratamiento de varios días y el 26 de febrero, es decir, 4 días posteriores a que fue ingresada a la clínica Alcibar, el miércoles 26 de febrero se conoció públicamente que en Torrejón, ciudad española donde residía la ecuatoriana nuestra, ya existía el primer caso contagiado por el coronavirus. Con estos antecedentes, recién el jueves 26 de febrero del 2020, en horas de la mañana, se moviliza el Ministerio de Salud Pública a tomarle una prueba y dar como resultado positivo. Previamente se conocía que la clínica Alcibar también había hecho una prueba de coronavirus que había resultado negativo. Con este antecedente la trasladan al hospital del Guasmo, donde fue tratada hasta que falleció este día 13 de febrero. De marzo. En el momento, el sábado 29 de febrero, en horas de la madrugada, la familia se enteró del resultado positivo del coronavirus de la señora Bella. Una hija mía, que trabaja en el seguro, es médico de profesión, convocó a toda la familia para entrar en cuarentena todito, es decir, autoencerrarse. Ahí no hubo preocupación del Ministerio de Salud Pública de orientar a la familia que tenían que entrar en una cuarentena correspondiente, porque el Ministerio jamás estuvo en nada. Desde que la noticia se dio, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección del Distrito de Los Ríos, no hizo absolutamente nada para evitar mayores contagios. La única asistencia que hubo al principio en Babahoyo fue la del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque mi hija doctora es oftalmóloga del IES. De manera que de allí el equipo médico se preocupó de empezar a atender a la familia, pero no aparecía el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es tan inoperante, o fue tan inoperante, que una vez que comienza a detectar a varios contagiados, tenían en la misma vivienda a las personas sanas, a las personas en observación sin síntomas, con los enfermos con síntomas leves o los enfermos ya declarados con examen positivo de coronavirus. Eso fue terrible. Y de ahí todo un drama para la familia por la desatención del Ministerio de Salud Pública. Mi hija Patricia, que es una de las que también dio como resultado positivo, y es odontóloga y trabaja para el Ministerio de Salud Pública, mire usted, estando como está, recibió una llamada de alguien del distrito acá de Los Ríos a decirle que se pongan bien, que se vistan bien para las fotos, porque iban a entregar un kit de $10 de alimentos. Naturalmente que mi hija rechazó esa barbaridad, esa monstruosidad, ese horror, esa falta de solidaridad y de amor al prójimo. No sé si hay preguntas. Señor Orellana, ¿ustedes se comunicaron con el Ministerio de Salud? O les sigo narrando. Ustedes se comunicaron con el Ministerio de Salud. Ustedes pidieron ayuda del Ministerio de Salud cuando ya se presentaron más casos dentro de su familia. ¿Cuál fue la respuesta del Ministerio de Salud? ¿Ustedes pidieron ayuda al Ministerio de Salud? Mire, de las 5 hermanas, la Milla Rodríguez dieron positivo el coronavirus. En una casa, una de las hermanas con su esposo y sus 2 hijos dieron positivo coronavirus. Es decir, más o menos en el orden de los 10 pacientes alrededor de la familia dieron coronavirus. Yo pienso que el Ministerio de Salud debería agradecer públicamente la acción de esta familia que se encerró a morirse encerrada y no contaminar y contagiar a la comunidad babahoyense, porque mi hija Mariusi, como médico, sabía que esto era muy peligroso y pidió a la gente encerrarse en cuarentena. Luego viene la segunda paciente que fallece, hermana de la primera,
llamada Charito Lamilla Rodríguez. Ella también en su casa refugiada, sin tener más que un vecino que le daba la alimentación, en un determinado momento pedía a gritos que por favor la atiendan, que sentía que se moría. El gobernador de la provincia, que debo reconocer, tuvo una acción acertada en el momento que intervino con el Ministerio de Salud Pública, comenzó a llamar al ministerio 2 o 3 días antes que la lleven al Guasmo a doña Charito, pero nadie le hacía caso. A la señora la llevaron recién al Guasmo el día que fallece la primera señora. La señora Charito va al Guasmo el día 13 de febrero en una ambulancia del IES, no ambulancia del Ministerio de Salud. Y va al Guasmo y fallece el día 14, es decir, un día después de que fallece su hermano. Hemos escuchado a la ministra mentir al país. Decir que la portadora cero entró al Ecuador asintomática, no es cierto, la primera mentira. Que el país está organizado, que se puede atender a los pacientes que vayan, no es cierto. No es cierto. Recién, gracias a nuestras declaraciones de hace 2 días, ayer asomó en la ciudad de Babahoyo, anoche recién, a instalarse un carro que le llaman hospital móvil, con 4 consultorios para atender a los pacientes en su primera instancia de la enfermedad, si cabe la palabra, para atender a la gente que se sienta mal, que se sienta con gripe. Recién, gracias por supuesto a la prensa que hizo pública esta expresión nuestra. Nosotros le enviamos una carta al presidente de la República, al señor gobernador, hace 7 días. El gobernador ofreció llevarla y nunca la entregó hasta ahora. Por eso es que decidimos, después de la segunda muerte de la señora, de la muerte de la segunda señora, decidimos salir a la prensa y decirle qué es lo que realmente está pasando. Los médicos están desprotegidos. Nadie quiere asistir a los enfermos. No tienen unas mascarillas elementales, con poco equipaje. Al extremo que los médicos que visitaban a mi hija Patricia le pedían prestado su estetoscopio y un bajalenguas, porque ni eso te llevaban. Entonces, ¿qué médico quiere llegar su vida? Y eso es comprensible. Los profesionales de la salud tienen su familia, su entorno, que tampoco quieren contaminarlo. Entonces, ¿dónde estuvo el Ministerio de Salud? Ahora viene el drama de los familiares. Vendían los carros para Babahoyo con los ataúdes, para darle cristiana sepultura acá a la familia en el Jardín de la Esperanza, en el Parque de la Esperanza, acá, Parque de la Paz que se llama. Y estando por Juzga los regresan, por orden del señor vicepresidente de la República, porque las disposiciones del OMSP, de la Organización Mundial de la Salud, estoy bien, era cremar los cadáveres. La pregunta, ¿saben ustedes quién cubre los gastos de la cremación? Hasta ahora, la misma familia. Ojalá que a través de facturas el Ministerio de Finanzas le devuelva a la familia los $2.300 que pagaron por las dos cremaciones. Y eso es lo que estamos viendo en Babahoyo. Nos alegramos que ya haya llegado anoche una ambulancia, un hospital móvil, para que nuestra población sea algo protegida. Si hubiesen incrementado los protocolos al principio, porque hace más de 2 meses se conocía el problema de la China, y hubiesen detenido a la señora en el aeropuerto, a la señora Bella, a la portadora cero, seguro que no hubiese entrado al país, porque lo hubiesen detenido para los exámenes correspondientes y lo hubieran aislado. La ineficiencia, la inoperancia, la negligencia del Ministerio de Salud permitió que el primer caso asome en el Ecuador. Estamos conversando con el señor Pedro Orellana, familiar seguimos con la entrevista. Estamos conversando con el señor Pedro Orellana, familiar de las 2 fallecidas por coronavirus en Ecuador. Tenemos más inquietudes, Guacho. Sí, la pregunta, señor Orellana, es ¿qué pasó con el resto de la familia que evidentemente conformó o integró este cerco epidemiológico por propia voluntad? Es decir, que conscientemente, gracias al consejo de su familiar doctora,
médica, pues decidieron entrar en cuarentena. ¿Cuál es el estado de salud del resto de la familia? Gracias a la intervención de la prensa, que hicimos pública esta información el día de ayer, antes de ayer, la mamá de mi hija, Patricia, fue trasladada al Guasmo, y también se consiguió, de alguna manera, que mi hija Patricia sea trasladada al Guasmo. En la ambulancia que van, totalmente incómodos, totalmente acalorados, sin un asiento, sin una manubrio adentro donde agarrarse, gente de la tercera edad no tiene posibilidad de agarrarse dentro de una ambulancia que va a 100 por hora, 120 por hora. Llegan al Guasmo y entiendo que los especialistas les hacen un chequeo, una ocultación internamente en la misma ambulancia, y a la madre de mi hija de mi hija Patricia regresaron a Babahoyo, y a mi hija la internaron allá. No sé qué ha pasado, pero tremenda coincidencia que el director del hospital del Guasmo, que en alguna medida recibió a mi hija ya a pedido justamente del inicio de la ocultación, ha sido retirado de su cargo como director del Guasmo. Eso es sorprendente. Espero que no sea esa la razón de haber permitido que mi hija esté en el hospital del Guasmo para que lo hayan suspendido de su cargo administrativo. Sería el acabose para este Ministerio de Salud. En este momento, el día de ayer, tomaron las muestras, las segundas muestras, a los que están en cuarentena, creo que a 8 miembros de la familia que están en cuarentena y que están con síntomas leves o sin síntomas ya, para efectos de ver la posibilidad de levantar la cuarentena. Hasta allí está la situación, señor periodista. Bueno, muchas gracias. Es un testimonio realmente importante el que acabamos de recibir del señor Pedro Orellana, familiar de las personas fallecidas por coronavirus en Ecuador. Muchas gracias por ese testimonio. No quisiera omitir lo que pasó con mi hija Patricia hace 3 días. Ajá. Que en vista que el Hospital Martín y Casa de Babahoyo, capital de la provincia, el Hospital Martín y Casa no tiene un equipo para rayos X, a mi hija la trasladaron en una ambulancia al Cantón Baba, un cantón que está a media hora de Babahoyo. Y se filtró la información de que mi hija la llevaban en esa ambulancia y la población de Baba, alguna gente de Baba, se levantaron e impidieron el ingreso de la ambulancia, quisieron apedrear a la ambulancia, persiguieron a la ambulancia en carro que tuvo que salir en precipitada fuga para Babahoyo. Y el único que sabía era el director del hospital de Baba, que la paciente iba a ser trasladada en la ambulancia, pero también una total filtración de información en el distrito de aquí de Los Ríos, que todo se sabe, que todo se riega, que todo se comenta, que no hay reserva, que no hay control. Eso es lo que estamos viviendo acá, señor periodista. Ok, muchas gracias. Patético testimonio de Pedro Orellana. Así está la situación de la salud, al menos en la provincia, en este caso de la provincia de Los Ríos, ¿no? En este caso en la provincia. Es la experiencia penosa que ha tenido que vivir esta familia. Hay que recordar que es el testimonio de un familiar directo de las 2 personas que han fallecido con coronavirus en el país. Vamos a esperar cuál es la versión de las autoridades respecto a este caso. De que recordar que son las expresiones del señor Pedro Orellana, familiar de las personas fallecidas por coronavirus en el país. Son las 8 de la mañana con 57 minutos. Recuerde que hay medidas de restricción dispuestas por las autoridades, hay que respetarlas, hay que evitar el contacto público, el contacto cercano, estar siempre, recuerden, lavándose las manos con agua y jabón, utilizando el gel antibacterial, el alcohol, todas las formas posibles. Hay que mantener la higiene, no lo tomemos a la ligera, hay que tomarlo con muchísima responsabilidad. Hay que hacer conciencia que tras de nosotros hay familias enteras que debemos proteger, así es que desde nuestras frecuencias, desde nuestras redes sociales, les vamos a estar instando permanentemente a respetar las medidas dispuestas por las autoridades, porque es por el bienestar
colectivo y sobre todo una cuestión tan simple como lavarse bien las manos con agua y jabón, que es fundamental para evitar los contagios de coronavirus. Hay que recordar también que de acuerdo a las expresiones del doctor Marcelo Aguilar, quien estuvo participando en la reunión del COE, el coronavirus está circulando en la comunidad y eso es grave, eso hay que tener muchísima precaución. Sin duda alguna, Liceña, amigas y amigos, con esto terminamos por el día de hoy. Nos vamos preocupados, pero optimistas de que vamos a poder enfrentar la situación con la disciplina de todos nosotros. Hasta el mediodía y a la tarde, la respuesta que nos dieron la gente. ¿Existe suficiente información sobre cómo atender los primeros casos de coronavirus en el país? Sí, 5%, no 95%. Me alarma este nivel de desconfianza. El gobierno debería buscarse otros voceros que generen confianza para que la ciudadanía, inclusive, pues tome en cuenta lo que se dice y se dispone. Amigas y amigos, hasta el mediodía y hasta la tarde. Nos vemos. Muy buenos días. Que tengan una excelente jornada.